Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luz Ángela Blandón y el día de hoy les voy a explicar Reported Speech. Además de este video estaré subiendo otros en los cuales explico cada uno de los tiempos en inglés para que ustedes se puedan guiar. Primero que todo vamos a hablar de pasar de presente simple a Reported Speech. Entonces recordemos que la estructura del presente simple es sujeto, verbo en presente y complemento. Lo primero que tenemos es un ejemplo. Hay que identificar el tiempo en el que está. She said, I don't like pasta. El sujeto, el verbo está en presente y el complemento. Entonces lo primero que vamos a hacer es colocar, siempre que esté en presente, el reported speech va a ser pasado. En este caso es presente simple, entonces lo colocaremos en pasado simple. Quedaría esta oración ella dijo que ella, este I se cambiaría por she. Y como está en presente, ese es el verbo en presente, para que quede en pasado sería did. Esto está negativo. Podría ser didn't o did not y luego el complemento. Basta. Ahora vamos con un ejemplo de pasado. Aquí podemos ver un ejemplo de pasado simple. Entonces tenemos, él dijo, I did my homework. I es el sujeto, did, el verbo en pasado, y my homework es el complemento. En este caso, pasaría a ser de pasado simple a pasado perfecto. Entonces tendríamos, he said that. El I cambiaría de I a he, porque estamos hablando de él. Si el verbo está en pasado simple, lo que tenemos que hacer es colocarle had y la tercera columna de este verbo para que quede pasado perfecto. Entonces sería done. That he had done. Recordemos que did es do en presente, did en pasado y done en participio. Entonces, esto es lo mismo que la tercera columna. Entonces, he had done, en vez de my, porque no estamos hablando de mi tarea, sino la tarea que hizo él, sería his homework. Ahora veamos un ejemplo con futuro simple. Recordemos que la estructura del futuro simple es sujeto más will más el verbo en presente y el complemento. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Él dijo, él será doctor. Entonces, lo primero que hay que hacer, ya identificamos que es futuro simple porque tiene el will y el verbo está en presente. Este es el verbo ser o estar. Entonces vamos a pasarlo a reported speech. En este caso, el will pasaría a ser would. Entonces sería he said that o he said. El verbo no cambia porque como ya cambiamos el will a would, el verbo queda igual.
He said that he would be a doctor. Ahora vamos a ver un ejemplo con presente perfecto. Recordemos que la estructura del presente perfecto es sujeto más has si es tercera persona o have si no es tercera persona, más el verbo en participio y el complemento. Tenemos un ejemplo. I said, he has eaten his breakfast. Entonces lo primero que vamos a hacer, ya que sabemos que está en presente perfecto, recordemos que lo que está en presente se deja en pasado. Entonces quedaría en pasado perfecto. Entonces sería I said that o I said he pasado. Este verbo has o have está en presente. Para pasarlo a pasado, el pasado de have es had. Siempre, sea tercera persona o sea primera persona. Entonces sería he had. Como estamos hablando de que tenemos que pasarlo a pasado perfecto, el verbo también quedaría igual. Eaten. He had eaten. Y el complemento. His breakfast. Y el complemento. His breakfast. Ahora vamos a ver un ejemplo con pasado perfecto. En este caso, la estructura del pasado perfecto es sujeto, had y el verbo en participio, o sea, en la tercera columna. El pasado perfecto tiene una excepción y es que no cambia cuando lo reportamos, entonces quedaría igual. Por ejemplo, tenemos la oración. Él dijo, he had played soccer. Y en reported speech quedaría, he said that he had played soccer. El siguiente es presente continuo. La estructura del presente continuo es sujeto, el verbo to be, el verbo con ing y el complemento. Entonces, por ejemplo, ellos me dijeron, they told me. La diferencia entre said y told me es que told me es que me lo dijeron a mí específicamente o se lo dijeron a una persona en específico. Cuando dicen he said o they said es en general, simplemente lo dijeron o uno lo escuchó en algún lugar. Entonces, lo que tendríamos que hacer es pasarlo, fijándonos en el tiempo. Entonces sería, they told me, se deja igual siempre. That es opcional. Este siempre es opcional, lo puedes colocar o no y significa lo mismo. Y empezaríamos. You. Si ellos me dijeron a mí que tú, quiere decir que me lo dijeron a mí. Entonces en vez de you sería me. Bueno, I, porque vamos a utilizar un verbo. Sería yo. They told me that you are, este verbo que está en presente continuo. Recordemos que el presente pasa a pasado, entonces sería pasado continuo. Y en vez de are, quedaría was. Se podría colocar were, pero were es para primera persona. O por ejemplo, they, y en los otros casos se utilizaría was, como por ejemplo acá, you was dancing, I was dancing. El verbo quedaría también igual porque el continuo no se le cambia, sino que solo el presente pasa a ser pasado. I was dancing. Well.
Que la estructura del pasado continuo es sujeto más was o were. Was, recordemos que es para he, she, it, I, you, y es were para los otros, verbo en ing porque es continuo y el complemento. Entonces tenemos el ejemplo he was drawing, el sujeto, que en este caso se utilizaría con was, drawing, verbo con ing, y el complemento, a flower yesterday. I said. Entonces sería I said that, o I said, he sería el sujeto. Este pasado continuo se pasaría a pasado perfecto continuo. Entonces en vez de was sería had been, porque este es el pasado perfecto. Y el continuo sería con el mismo verbo en ing. He had been drawing a flower. Hay que tener en cuenta, este es un cambio de tiempo. Entonces yesterday se cambiaría por the day before. Recordemos que can pasaría a ser could. Can sería en la, como hablamos normalmente, y could sería en reported speech. May sería might. Must sería had to. Y will, como lo habíamos visto, sería would. También tenemos que tener en cuenta las referencias de tiempo, como por ejemplo today pasaría a ser that day, tomorrow sería the next o the following day o the day before, now sería at that moment, y las referencias de lugar como here pasaría a ser there y this pasaría a ser that. Entonces, como un pequeño resumen, podríamos decir que el presente pasa a pasado. Por ejemplo, presente simple, presente continuo, y presente perfecto pasaría a ser pasado simple, pasado continuo y pasado perfecto. El pasado simple pasaría a ser pasado perfecto. Al igual que el pasado continuo, también pasaría a ser pasado perfecto continuo. Y el pasado perfecto no cambia. El futuro sería con will, pasarlo a would, y eso es todo. Espero que les haya gustado mucho el video. Si fue así, denle like. En la parte de abajo les dejaré unos links de unas páginas para que puedan practicar y hacer algunos ejercicios. Eso es todo. Gracias.